chicos, ¿qué tal? Este es el segundo programa del año, cosa que de verdad me alegra porque estoy empezando muy bien el año con las entrevistas y sobre todo porque tengo más oportunidades de presentarles a autores peruanos, escritores peruanos, libros peruanos, que eso es genial. El día de hoy tengo un libro que leí el año pasado finalizando y la verdad que ha sido un gusto porque es como un boom. Había partes en que no estoy de acuerdo y partes en que sí estoy de acuerdo y creo que el libro dentro de todo pues te hace pensar mucho y también te hace razonar y quizá en mi caso me hizo dejar de creer muchas cosas que creía, que me duele admitirlo, pero yo creía en eso. Así que hoy vamos a conversar con lo genial de este libro, que se llama El mundo invisible, ensayos con pensamiento crítico. Es que no es escrito por una sola persona, sino son tres, y son ensayos. Y uno dirá, son ensayos, qué tedioso. Nada que ver. En realidad, algo que caracteriza este libro es que está escrito de una manera tan fluida que es divertido, y hasta cierto punto sientes que los autores se están burlando de las creencias. Y eso es genial porque tiene un humor negro, así que es... Y te ponen ejemplos muy pajas que lo vamos a comentar hoy con uno de los autores. Como les digo, este es el libro El mundo invisible, ensayos con pensamiento crítico, de Víctor García Belaúnde Velarde, Héctor Aponte y Daniel Barona. Y el día de hoy tenemos a Daniel Barona. Ojalá muy pronto podamos tener a los tres, solo que es complicado, porque son tres personas con diferentes horarios, así que vamos a intentarlo. ¿Y de qué trata más o menos este libro? Pues vamos a leer la contratapa. ¿Se puede programar la muerte? ¿Por qué nuestro cerebro nos engaña constantemente? ¿Son reales los fantasmas? ¿Por qué la gente cree que la Tierra es plana? ¿Existen las ahí viene mi error. ¿Existen las abducciones extraterrestres y los viajes astrales? ¿Cómo entraron todos los animales en el arca de Noé? ¿Qué es la naturaleza humana? Estas son solo algunas de las fascinantes preguntas que se abordan en este libro. Entender el mundo que nos rodea es uno de los principales objetivos del ser humano. En un inicio, la exploración empírica brindaba saberes que con el tiempo caducaban o que se contradecían con otras maneras de pensar. Luego surgiría el método científico, que de manera metódica y rigurosa ofrecería conocimientos confiables para entender la realidad. Gracias a la ciencia podemos explorar el universo en que vivimos, cuestionar los mitos populares que parten de sentido común y se inquistan en las tradiciones de los pueblos. Esta colección de ensayos nos invita a utilizar el escepticismo científico para distinguir la realidad de la ficción y criticar las teorías infundadas defendidas por los pseudocientíficos, ofreciéndonos una mirada crítica acerca de distintos temas en los que se entremezclan anécdotas, vivencias cotidianas e historias fantásticas, pero bajo la lupa de la ciencia. Y sí, eso es el libro. En realidad te mezcla temas muy populares, anécdotas muy comunes y pues te trae la ciencia, entonces es como que es muy interesante. Así que bienvenido, Daniel, por favor, preséntate. Muchas gracias, Belén, por la invitación. Bueno, sí, mi nombre es Daniel Barona Narváez, soy uno de los tres autores del libro. Y bueno, nosotros empezamos con la idea del libro justamente porque desde hace tiempo ya nos dábamos cuenta de que hay una especie de desconexión entre la producción científica técnica y la información que maneja la gente en general. Entonces, en ese contexto, pensamos que siempre hemos pensado los tres, ¿no? Que la divulgación científica es importante. Algo interesante del libro, que quizá no lo hemos comentado hasta el momento porque recién estamos empezando, es que este libro está publicado por la Sociedad Secular Humanista del Perú. ¿Nos puedes explicar un poco de qué trata? Ya, la Sociedad Secular Humanista del Perú es una organización sin fines de lucro que está encargada busca el objetivo de aumentar la calidad de vida humana a través de una serie de cosas, de acciones, como por ejemplo, divulgar la ciencia, esa sería una. Otra sería lograr que el Perú sea un estado laico, como se supone que debía haber sido desde hace tiempo. Y por ejemplo, también hay otras actividades que también realiza la sociedad, como por ejemplo el tema de la unión civil, que desde hace años están ahí trabajando activamente, ¿no?, para lograr eso, y otras cosas más, ¿no? Pero digamos que en general el objetivo de la sociedad está ligado a fines humanistas, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y con el bienestar humano. Una
una cosa interesante del libro es que, pues, como algunos libros poseen, tiene una presentación, un prólogo, y había una parte del prólogo, no, perdón, de la presentación que me gustó mucho, que decía: si cuentan con aquella inquietud natural humana por cuestionar las creencias ancestrales y populares, van a encontrar muy interesante nuestra producción. También los invitamos a que exploren otras instituciones escépticas en el Perú y en el resto del mundo, pues finalmente todos tenemos un objetivo en común: el tratar de llegar a la verdad a través de la evidencia y de las capacidades racionales del cerebro humano. Hay una cosa interesante del libro que me di cuenta cuando lo empecé a leer, es que las personas creemos mucho, o sea, creemos demasiadas cosas cuando nos dicen, solo lo dice alguien, o sea, ni siquiera nos podemos investigar si realmente es cierto. Con que me lo haya dicho una persona quizá de confianza, yo digo, debe ser, y lo vuelvo a repetir, y se hace una cadena de desinformación total, y es bien caótico. Y tenemos unos muy buenos ejemplos justo en tus ensayos que me ha gustado leerlos. Así que creo que podríamos empezar con alguno. ¿Qué te parece? Si empezamos con el capítulo 5, que es el capítulo donde tú haces, que es verdadera evolución. ¿Nos puedes contar un poco sobre este capítulo? Ese capítulo, como el nombre mismo dice, está relacionado al proceso de evolución biológica, que es un proceso natural, que nos ayuda a explicar por qué los seres vivos son como son, ¿no? Y nos ayuda a explicar cómo es que tenemos parentesco con algunos otros seres vivos, y también nos ayuda a explicar algunas estructuras que tenemos, que a veces no encontramos una explicación satisfactoria, de no ser porque consideramos un proceso evolutivo. Entonces, en ese capítulo hablo, entre otras cosas, de los mecanismos evolutivos, que en realidad son mecanismos que incluyen genética, por ejemplo, pero yo he tratado de explicarlo de una manera lo más simple posible, ¿no? Y el motivo de haber escrito ese artículo o ese capítulo es que en la sociedad de hoy hay muchas personas todavía que piensan que no existe la evolución, o sea, que la evolución es un invento, ¿no? Que los científicos se lo han inventado y que incluso es algo hasta negativo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí fue la idea de escribir. Y, o sea, yendo un poco por lo que tú nos presentas, es que Daniel empieza este ensayo con un comentario que sucedió en su familia. Vamos a decirlo así, a grosso modo, que Daniel hizo la pregunta a una persona religiosa que debería tener todas las respuestas, y cuando lo respondió, pues era una respuesta tan vacía como decir de que los fósiles y todo esto que podemos encontrar bajo la tierra es sembrado por el demonio, para hacernos dudar de nuestra fe. Y era como, ¿qué pasó? ¿Por qué respondes eso? Está mal. Y es cierto, Daniel nos va presentando con ejemplos muy claros, o sea, eso tengo que dejar muy muy en claro, es que son ejemplos tan fáciles y sencillos que es divertido, como por ejemplo, la parte que a mí me llamó la atención porque siempre he tenido curiosidad sobre eso, es esta capacidad que tenemos los seres humanos para erizar el vello, o sea, el vellito que tenemos en el brazo, o sea, siempre me dio curiosidad saber para qué nos sirve, porque realmente no tiene nada que yo lo vea útil. Y Daniel explica que esto es algo heredado y que viene de una idea de que algunos animales, cuando tenían el pelaje grande, pues se hacen más grandes cuando erizan su pelaje, y es una manera de también alejar a otras criaturas que los quieren comer, por ejemplo, y también para demostrar que, no sé, pues más poder o más tamaño. Entonces, esto era lo que yo decía, oye, qué interesante dato, y qué fácil y qué sencillo, que yo nunca busqué. Entonces, no sé, Daniel, si nos quieres leer alguna parte de tu ensayo, porque en realidad tiene partes muy chéveres. Sí, he seleccionado una frase que está en realidad casi al último, corta nomás, ¿ya? Pero como para comentarla, porque en realidad con eso es como cierro el artículo, ¿no? O el capítulo. Y bueno, ese fragmento dice: y no es solo que la evolución ocurra como proceso natural y afecte a todos los seres vivos, sino que también es un proceso naturalmente inevitable e imposible de detener. Entonces lo seleccioné, he seleccionado ese fragmento porque, como te decía hace un momento, muchas personas todavía piensan de que la evolución es un invento, ¿no? Que no
que sencillamente no ocurre eso, ¿no? Porque las personas a veces nos basamos en la intuición, y nuestra intuición nos dice que las cosas no cambian, ¿no? Porque uno ve los animales, las plantas en su ambiente silvestre y tú las ves ahí desde que naces hasta que te mueres, no son iguales. Entonces va por ese lado, ¿no? Y además también en el capítulo, al momento que yo menciono estos mecanismos de la evolución, también comento cómo es que a veces hay algunas formas, algunos modelos matemáticos, incluso matemáticos genéticos, ¿no? Que permiten demostrar qué condiciones deberían ocurrir para que no haya evolución. Y en realidad es fácilmente demostrable que al menos algunas de esas condiciones se incumplen. Entonces, la conclusión es que la evolución es inevitable. Exacto, hay una parte del capítulo que es ya casi finalizando, que habla sobre los 5 mecanismos de evolución, y cuando tú los vas leyendo te das cuenta de que, oye, en algún momento uno debe darse, y ni siquiera uno, es muy probable que se den por lo menos 2, 3, 4. Entonces eso hace más evidente que definitivamente la evolución debe existir. Y justo habíamos quedado con Daniel de que íbamos a leer partes que nos gustaba. Daniel, has elegido la misma parte que yo quería leer. Qué mal, muy mal. En serio, o sea, yo lo marqué porque me parecía que resumía exactamente toda la idea. Entonces voy a leer otra parte que a mí me gustó, que está en la página 77, donde dice: una forma en la que podríamos definir a la selección natural es como la supervivencia diferencial de los individuos de la población. Unos individuos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse que otros. Y esas mayores o menores probabilidades están determinadas en parte por la combinación de alelos que posee cada individuo y en parte por la gran variedad de factores del entorno. Uno dirá que es alelos. Yo también cuando empezaste a explicar lo que eran los alelos, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está hablando? Estoy regresando al colegio. Pero luego, pues Daniel muy amablemente nos explica de una manera sencilla que al final terminamos entendiendo muy bien por qué hace referencia a ellos o por qué los menciona. Entonces, en un principio quizás yo sentí que este capítulo era una crítica a la religión, lo siento, pero realmente lo que hace es tomar ese ejemplo muy bueno para explicarnos sobre la evolución y por qué hay algunas creencias o mitos que hacen pensarnos muchas veces que la evolución no podría darse. Y siguiendo con otro capítulo, porque Daniel tiene algunos capítulos más, el que más me dolió y me gustó es el capítulo 6, Pisando la Sábana. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, ese capítulo surge porque en realidad desde hace años, desde niño, ¿no? Yo siempre he escuchado que diferentes personas ven fantasmas, ven una cosa, ven otra cosa, y yo nunca he visto. Entonces yo siempre me preguntaba por qué razón no veo. Entonces eso como que siempre me... o sea, es algo que a veces da temor, ¿no? A pesar de que uno a veces no ve, pero siempre escuchas y siempre da un poco de temor. Entonces yo siempre como que me interesé un poco en ese tema, pero desde el punto de vista científico, ¿no? Para ver si había algún mecanismo psicológico, ¿no? Algo, o sea, digamos que me interesé en averiguar si es que esas cosas que las personas ven están fuera de uno, ¿no? O sea, son objetos o entidades, o si es algo construido por la mente humana. Entonces hice el capítulo justamente resumiendo varias cosas que ya desde hace mucho tiempo había analizado, ¿no? Por ejemplo, voy a comentar una así cortita nomás, que es el tema de cómo los humanos vemos, cómo podemos ver, ¿no? No solo los humanos, sino cualquier animal, ¿no? ¿Cómo vemos? Cuando nosotros observamos algo, por ejemplo, ahorita todos ustedes que están viendo este video, lo que está ocurriendo es que hay luz que llega en este caso desde la pantalla hacia tus ojos, ¿no? O por ejemplo, si observas algo en tu entorno, lo que ocurre es que la luz incide en el objeto, parte de esa luz se refleja y llega a tus ojos. Entonces tus ojos lo captan la luz y luego esa señal, ese estímulo va al cerebro y el cerebro como que construye una imagen, ¿no? Es como una especie de realidad virtual. Construye una imagen, un modelo que representa el exterior. Entonces mi inquietud siempre fue, al saber eso, es cómo uno puede ver un fantasma si un fantasma se supone que es
algo diferente a la materia, ¿no? Es algo no material. Se supone que es algo que está por fuera de nuestro mundo incluso. Entonces yo dije, bueno, la única forma de ver algo así es que esté conformado por algún tipo de materia que pueda recibir luz y reflejarla. Y si es así, entonces sería fácil pues demostrar su existencia, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna evidencia científica, al menos, ¿no? O sea, no hay ninguna investigación científica seria que haya demostrado que existen entidades de ese tipo. Solamente lo que tenemos es la anécdota personal. En realidad, este libro sí, como dices, en este capítulo hablamos sobre los fantasmas o sobre lo que creemos ver, porque Daniel te explica que en realidad es como que si nuestros ojos completaran, o sea que nuestra imaginación es tan grande y nuestro cerebro es tan magnífico que nos hace creer que vemos cosas que ahora me hace dudar incluso de mi propia vista, Daniel, qué mal. Y viene, bueno, no voy tanto por el lado científico, sino por el lado de mi carrera, el publicitario, y es que hay una teoría de la publicidad en que nuestro cerebro, cuando ponemos una imagen a la mitad, automáticamente el cerebro de la persona que va a ver la publicidad lo va a completar. Y es porque dice, o sea, supuestamente esa teoría publicitaria es que el cerebro es tan poderoso que puede completar las imágenes, por eso no se debe poner todo completo. Entonces, bajo esta idea de la teoría de la publicidad, pues tu teoría tiene muchísima más lógica, o la teoría que nos presentas realmente. Y es que acá dice, por ejemplo, en la página 87, es tan hábil que a veces nos muestra cosas que en verdad no están ahí afuera, pero que concuerdan con nuestras experiencias, creencias y temores. Y eso es algo muy interesante que también tocas en este capítulo, que dependiendo de nuestras creencias y temores es lo que vemos. Por eso podría ser esta historia que tú cuentas sobre esta gente que ve en los mantos o en las cuevas imágenes de religiosas muy particulares, que otra persona de otra religión, cual nunca ha visto esa imagen, vamos a decirlo, cuando ve el trapo o ve la pared, dices, es un manchón, y genial, o capaz cree ver algo de su religión. Y tiene mucha lógica también esta idea de que cuando nosotros miramos al cielo, uno dice, la nube tiene forma de, no sé, de conejo. Entonces, sí tendría lógica que nosotros imaginemos que estamos viendo cosas como fantasmas o espectros, que se dan sobre todo en la noche, creo. O sea, Gracias, Daniel, me has dado paz. Este capítulo me trajo paz y a la vez mucha tristeza porque significa que nunca me voy a ver nada. ¿Y sabes qué cosa? Mi esposa, ella desde hace mucho tiempo me dice que ella puede ver cosas. Entonces, digamos como que ahí hay un tema, porque en realidad no nos peleamos, obviamente, ¿no? Pero yo doy yo le explico mi punto de vista, ella también me explica su punto de vista. Tenemos explicaciones distintas, ¿no? Pero, bueno, yo, como te digo, siempre he tratado de buscar una explicación científica a las cosas. Yo pienso que los eventos que nos rodean tienen una explicación natural. El tema es que a veces no los conocemos. Es más, puede ser que el estado actual de la ciencia no nos permita explicarlo todavía, ¿no? Pero podría ser que algunas cosas que hoy en día no tienen una explicación completa, puede ser que más adelante sí. Claro, en realidad porque la ciencia también es una cosa que avanza, que claro, no es una cosa estática, sino que cada vez se va descubriendo y aprendiendo nuevas cosas. Así que, por favor, léenos una parte de este capítulo, la que más te guste. Ahora no elijas uno que me ha gustado a mí, por favor, Daniel, déjame también leer los míos. Creo que hemos seleccionado lo mismo también. Bueno, la frase que yo quería leer es: nuestro cerebro es extremadamente hábil en la detección de patrones, tan hábil que a veces nos muestra cosas que en verdad no están ahí fuera, pero que concuerdan con nuestras experiencias, creencias y temores. Entonces, como habías comentado hace un momento, la experiencia personal es importante para eso. Por ejemplo, las personas que vivimos en una ciudad y a veces alguien puede ver un fantasma o algo así, usualmente ve elementos conocidos, ¿no? Si una persona vive en el campo, va a ver cosas, lo que sea que vea, si es que ve algo aparentemente sobrenatural, probablemente va a traer elementos de ese campo. Si te vas a otra cultura, los elementos van a ser propios de esa cultura y así, ¿no? Entonces es una cuestión que está ligada en realidad a la experiencia personal. Eso. Claro, y justo vamos con esto de las leyendas, que tenemos muchas leyendas de seres míticos o
mágicos dentro del Perú que justo aparecen en determinadas zonas, y podría ser bajo ese concepto, que uno crece diciendo, oye, no sé, te va a llevar el... Ahorita no me acuerdo ninguno, diablos, pero hay muchos, entonces te dicen, oye, pórtate bien porque si no te va a llevar tal, 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 y a la hora de la hora, cuando vas creciendo, pues lo terminas viendo, es porque tanto te lo han mencionado. Entonces podría ser eso un caso muy claro. Yo voy a leer la página 88, que es El fantasma existe. El cerebro se encuentra en un estado muy particular en el que envía señales a la médula espinal para paralizar el cuerpo y evitar de ese modo que uno se mueva del mismo modo en el que se está moviendo dentro del sueño. ¿Nos puedes explicar esta parte que hablas justo de los sueños? Claro, eso es la parálisis del sueño, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha demostrado ya desde hace tiempo es que la mayor parte de las experiencias aparentemente paranormales ocurren justo en ese momento difuso entre la vigilia y el sueño. O sea, cuando uno recién se despierta o está a punto de despertarse, por ejemplo, que a veces uno está en su cama, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, ha visto que está en su cama y no se puede mover, o a veces ve a alguien parado a su costado, ¿no? O sentado en la cama. O, por ejemplo, cuando hay privación del sueño también es frecuente eso. Entonces, es algo interesante porque no es que ocurra en cualquier momento con la misma frecuencia, sino que usualmente, no digo que todas, ¿no? pero muchas situaciones se dan en esos contextos, ¿no? Y seguramente habrás escuchado también cuando las personas te cuentan sus experiencias paranormales, muchas de ellas son justo en esos momentos, ¿no? En esos momentos en donde uno está en la transición entre el sueño y la vigilia. Claro, y es cuando nace esto de ¿se te ha subido el muerto? O sea, yo lo conozco así, y yo cuando me preguntan yo digo sí, porque sí he tenido esa sensación de que estoy media despierta y no puedo mover mi cuerpo y tengo los ojos abiertos, e incluso he visto cosas, pero ahora ya no confío en lo que veo, muy mal. Así que... ¿Y sabes qué cosa? Dinos. Sí, disculpa. Aparte de la vista, también hay alucinaciones, porque en realidad las alucinaciones, ese es un tema importante, las alucinaciones, a veces las personas escuchan esa palabra y dicen, eso es de los locos. En realidad todos, o sea, nuestro cerebro es propenso a las alucinaciones. Una alucinación es simplemente una percepción errónea. Y las alucinaciones pueden ser visuales, pero también pueden ser táctiles, pueden ser olfativas, o sea, todos los sentidos están propensos a eso. Y a veces hay personas que sienten olores en algunos lugares, ¿no? Y puede ser que el olor no está ahí, es una alucinación olfatoria, o también táctil a veces. A mí una vez me pasó, por ejemplo, en realidad no estoy seguro si fue una alucinación o fue un pequeño espasmo muscular, pero sentí como que algo me tocó por detrás. Y bueno, sentí, ¿no? O sea, como si algo te tocara así, no había nada. Y después, con esa experiencia en mente, después en otras ocasiones, cada vez que, bueno, digamos que como que estaba atento, ¿no? Y luego me di cuenta de que a veces, no sé si te ha pasado, que a veces pasa que un músculo como que empieza a vibrar solo, ¿no? O a veces pasa en la cara también, ¿no? Se te mueve el ojo, así. Y me di cuenta que alguna vez que me ha pasado eso, en el brazo, en algún lugar, no es muy frecuente, ¿no? Pero de cuando en cuando pasa, se sintió igualito que esa vez que yo sentí como que alguien me había tocado. O sea que eso no necesariamente es una alucinación, es una cuestión que de repente es un espasmo muscular, ¿no? Pero la interpretación que a veces las personas le dan es que, es un fantasma que me ha tocado. Y puede ser que la explicación seas tú mismo, ¿no? Una contracción muscular involuntaria. Podría ser. Claro, porque justo las personas que estén viendo este video van a decir, no, pero, o sea, hay casos de fantasmas donde hay un fantasma, huele feo, huele a carne, a basura, y también puede ser parte de una alucinación, igual el cambio de temperatura, o sea, bajo lo que dice este ensayo, es muy posible, porque, o sea, si puedes alucinar viendo cosas, o sea, ¿qué otra cosa no podrías hacer? En realidad este capítulo es muy, muy chévere. A mí, en lo personal, fue el que más me gustó. Y sobre todo porque conozco a tu esposa y es como... Ella no está de acuerdo con este capítulo. Sí, lo sé. Vámonos por el capítulo 7. Vas a necesitar un barco más grande. Ojo, quiero hacer un paréntesis en esta parte porque cuando a mí me contaron esta historia en el colegio, en la clase de religión, nunca la creí posible. Pero tampoco nunca me puse a buscar más información. Pero es que
no es posible, o sea, por ninguna parte, ni siquiera en una película, porque hay una película basada justo en este hecho, entonces es ilógico. Así que por favor, Daniel, cuéntanos un poco más sobre el capítulo 7. Sí, bueno, ese capítulo está basado en el Arca de Noé. O sea, lo que yo he hecho, como es un libro de divulgación, he tomado el relato del Arca de Noé y lo he aprovechado en realidad para hablar de algunas cuestiones científicas, ¿no? Bueno, básicamente lo que hice fue tratar de analizarlo y de ver cómo es que algunas de las cosas que menciona el relato son imposibles, o sea, serían imposibles de darse en la vida real porque violarían leyes biológicas, leyes físicas, ¿no? Violarían leyes naturales. Entonces muchas personas de repente pueden decir, bueno, pero ya, pues ya, obviamente es un relato, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Porque algunas personas piensan que algunos relatos bíblicos son para interpretar, tipo metáforas, pero también hay personas que piensan que son literales, ¿no? Entonces, en realidad mi intención ahí fue dirigida más hacia las personas que de repente piensan que es literal. De hecho, antes de comentar así sobre el capítulo, este capítulo, y bueno, varios de los que yo he escrito, que por ahí tienen algún análisis biológico, evolutivo, justamente se conectan porque, por ejemplo, decía hace un momento que muchas personas piensan que la evolución es mentira, ¿no? Y uno de los motivos por los cuales pasa eso es que justamente la idea de evolución, de que los organismos cambian, digamos que entra en conflicto con algunas ideas religiosas, como por ejemplo la idea de la creación, ¿no? Muchas personas piensan que Dios ha creado a todos animales, plantas, humanos así en un mismo momento y no han cambiado. Entonces, pensar en que los organismos cambian significa que no hay evento de creación. Sin embargo, el proceso evolutivo está ampliamente demostrado. Y en el caso del capítulo del Arca de Noé, aproveché justamente esta historia bíblica para eso, ¿no? Y, por ejemplo, las dimensiones del arca no dan para meter todos los seres vivos, o todos los animales, si pensamos nada más en animales, ¿no? Todos los animales que existen en el planeta. Por otro lado, también otra cosa que menciono ahí es la dificultad que existiría si es que tenemos un barco en un lugar y todos los animales tuvieran que viajar a ese lugar, ¿no? De hecho, bueno, espero que los que están viendo el video lean el libro en algún momento, pero así un pequeño datito. Por ejemplo, ahí analizo un poco cómo es que algunos animales tan lentos como los caracoles, o sea, ¿cuánto demorarían? Demorarían años en llegar desde su punto de origen hasta el lugar. Porque uno dice caracoles y te imaginas como que todos los caracoles son lo mismo, pero en realidad hay montones de especies de caracoles, cada uno vive en diferentes zonas y no necesariamente todas las especies viven cerca de la zona donde supuestamente estaba presente el arca. Claro, y tú hablas algo de que, pues, no se suele pensar en el momento cuando te están contando esta parte de la Biblia, y es que, bueno, esta parte de la clase de religión en mi caso, ¿cómo vas a meter, tantos animales, y cómo vas a evitar que se coman? Porque estás metiendo a todos, estás metiendo al león, al pingüino, al leopardo, y otro dato importante es que tú dices, ok, metieron a los animales, pero tú mencionas los insectos, ¿dónde quedaron? ¿Qué pasó? Y sabemos que todos los seres vivos tienen una razón de existir y ayudan en un proceso de la conservación del ecosistema, voy a decirlo. Pero entonces tienen un valor. Entonces tú vas mencionando, y no solo mencionas los caracoles, sino que el primer ejemplo es los pingüinos. Tú dices, ay, son criaturas muy tiernas y avanzan súper rápido nadando, pero caminando, Dios mío, son súper lentos. Y te pone, pues, de dónde viene el pingüino y hasta dónde tiene que irse, y es como súper ilógico que haya llegado. Entonces, tú vas presentando esos casos de una manera muy divertida. Tengo que hacer hincapié en eso. Y también hablas de, ok, ya terminó el diluvio, supuestamente, y ahora, ¿cómo se empieza la reproducción de estos animales? Porque si bien en mi caso, en mi clase de religión, siempre me dijeron que eran parejas. Daniel añade un comentario más de que quizás no solo eran parejas, sino que había, vamos a decirle, algunos bultitos más en el arca. Pero, y tú tocas el tema de la evolución. ¿Cómo vamos a poblar nuevamente el planeta de estos animales si solo hay dos?
Y este capítulo en lo personal creo que va muy unido al primer capítulo que comentamos, porque hablas de, o sea, en sí de la reproducción y cómo, qué sucedería si se elimina o si se separa una cierta población, qué problemas puede desencadenar. Entonces quisiera que ahondemos más en ese punto de qué sucede después del diluvio. Ya, sí, lo que pasa es que en la historia del Arca de Noé se asume que es una pareja, ¿no? O sea, 2 individuos por cada especie, pero en realidad en la Biblia hay a veces con sus contradicciones también. Por ejemplo, hay una parte donde dicen eso, que son 2, pero hay otra parte donde dice que son más. Entonces, justamente por eso habría que ver. Yo hice el capítulo con la información de que son 2, y en base a eso hice algunos cálculos justamente para analizar eso. Entonces, a partir de 2 individuos, supongamos que son 2 individuos que sobreviven, ¿no? O sea, se extinguieron todos y quedan solamente un macho y una hembra de una especie. Biológicamente, es imposible que esa pareja dé origen a una población, o sea, que se reconstituya la población sin problemas, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? Tendrías 2 individuos que tendrían hijos, y luego, ¿con quién se reproducen ellos? Tendría que ser entre hermanos, ¿no? O con sus padres, en todo caso, ¿no? O sea, habría muchas interacciones reproductivas, pero entre organismos emparentados, y eso genera problemas. De hecho, lo que se sabe científicamente desde hace tiempo ya, es que cuando hay descendientes entre 2 parientes, es más probable que surjan algunos problemas genéticos. Y esa acción de reproducirse entre parientes se llama endogamia. Y en realidad la endogamia genera problemas, montones de problemas. De hecho, hay casos de poblaciones reales que a veces han estado al borde de la extinción y al final se vuelven endogámicas. O por ejemplo el caso también de poblaciones humanas, como por ejemplo los Amish o los menonitas en Estados Unidos, que es una comunidad religiosa tan cerrada y son tan pocos que en realidad es una comunidad endogámica. Y por ejemplo ellos tienen problemas, es bien frecuente en ellos la polidactilia, por ejemplo, que significa de que tienen más de 5 dedos en las manos y en los pies. A veces son funcionales, a veces no. O por ejemplo el caso de la realeza en Europa. De hecho, el linaje de la reina Victoria se caracterizaba por la hemofilia, que es una enfermedad sanguínea. ¿Y por qué? Por la endogamia, ¿no? Entonces, podríamos ver más ejemplos, ¿no? Pero digamos que más o menos es ese tema. Entonces, como veíamos hace un momento, yo he aprovechado este relato bíblico para analizarlo, pero de pasada para hablar un poco de genética, ¿no? Un poco de ecología. O sea, ha sido como un pretexto para hablar un poco de algunas cosas científicas, ¿no? de cuestiones biológicas, básicamente. Claro, y también vuelves a tocar un poco de esta, o sea, vuelves a mencionar el por qué o cómo existen los fósiles. Entonces, también o sea, si bien te basas un poco, te apoyas un poco en esta parte de la religión y el arca, pues también lo usas de una manera muy divertida y muy entretenida para explicar temas un poco más complejos de una manera sencilla. Ojo, con el mismo valor científico, porque eso sí, Daniel le explica todo muy detalladamente y en qué teorías o en qué cosas científicas se está basando para escribir o hablar lo que está hablando. Y una parte que me gusta a mí, que la voy a leer primero, porque Daniel y yo estamos chocando mucho con eso hace rato, así que Daniel te vas a tener que buscar otra si es la misma, es la página 101. Pocas especies, o quizá ninguna, hubieran podido aumentar sus tamaños poblacionales y prosperar como se sabe que prosperan las especies en la naturaleza, con lo que el arca de Noé se transformaría en el arca de la extinción. Y esto es pues lo que estábamos comentando con Daniel, de que si hubieran sido parejas, realmente no iba a ser el arca de Noé, sino un arca de extinción, porque ninguna criatura o ningún animal iba a poder reproducirse o volver a poblar el mundo con sus bellos animalitos. Daniel, por favor, lee la parte que más te gusta. Ya, antes de leer nomás, para hacer un paralelismo, por ejemplo, podríamos también tomar otra historia bíblica como la de Adán y Eva. Sería lo mismo, se le aplicaría lo mismo, ¿no? Igualito, son 2 individuos que dan origen a toda la humanidad, y eso biológicamente no se puede. Pero bueno, obviamente
muchas personas creen en que ese relato es literal. La mayoría de personas hoy en día, creo, no, lo toman como una metáfora, pero en realidad todavía hay muchas personas que sí creen que es literal. Entonces, cuando las personas que creen en la literalidad de esas historias luego se encuentran con datos científicos, a veces, como hay un choque, lo rechazan la ciencia. Y justamente ese era uno de los objetivos de este libro, ¿no? Que era tratar de abordar más los temas científicos. Bueno, ahora sí, para no hablar mucho, me voy a la frase. La frase que yo seleccioné es distinta esta vez a la que tú habías seleccionado. Y dice: en conclusión, la plausibilidad biológica del relato del Arca de Noé es prácticamente nula. Este relato constituye un importante elemento mitológico y cultural muy digno de exhaustivos análisis académicos relacionados a la arqueología, la antropología y la literatura. Pero como ya vimos, las leyes de la biología y la física nos dicen que algo semejante no podría ocurrir en la vida real. Entonces, yo, bueno, de repente, mientras que leen mis capítulos, probablemente se den cuenta que yo no soy muy religioso, que digamos. Pero en realidad mi objetivo ahí no es atacar la religión, sino más bien es, como ya dije, tomar el pretexto de esas historias para poder hacer un poco de divulgación científica, ¿no? Y además, por otro lado, tampoco es que yo estoy diciendo, esos textos no valen. Al contrario, tienen un valor importante, ¿no? Tienen un valor cultural, han estado escritos en un contexto, con ciertos objetivos, es parte de la historia. Digamos que no son registros históricos, pero el texto como tal es un texto histórico, ¿no? O sea, que ha sido escrito en un momento de la historia, dentro de un contexto cultural, de una sociedad específica, ¿no? Así que el análisis de ese texto debería ser, pues, de ese tipo, ¿no? Relacionado a la arqueología, a la historia, todo lo demás. Hola, ¿qué tal? Esto es Alternativa Correcta y el día de hoy vamos a continuar con el video que dejamos a medias la semana pasada. La idea es que sigamos hablando sobre El mundo invisible, ensayo con pensamiento crítico, con uno de sus autores, Daniel Barona. Y al finalizar el video o en la descripción van a poder encontrar pues los links de los 3 autores para que puedan hablar con ellos, escribirles, súper genial va a ser eso. También van a encontrar a la editorial para que puedan conocer más del libro. Ya saben que este libro es una colección de ensayos que nos ayuda o nos enseña a distinguir la realidad de la ficción y criticar las teorías infundadas, defendidas por los pseudocientíficos, ofreciéndonos una mirada crítica acerca de distintos temas en los que se entremezclan anécdotas, vivencias cotidianas e historias fantásticas. Y Daniel nos había dejado un dato muy peculiar o interesante o algo bastante obvio cuando empiezas a leer por lo menos sus ensayos. Y es esto. Yo, bueno, de repente, mientras que leen mis capítulos, probablemente se den cuenta que yo no soy muy religioso, que digamos. Pero en realidad mi objetivo ahí no es atacar la religión, sino más bien es, como ya dije, tomar el pretexto de esas historias para poder hacer un poco de divulgación científica, ¿no? Y además, por otro lado, tampoco es que yo estoy diciendo, esos textos no valen. Al contrario, tienen un valor importante, ¿no? Tienen un valor cultural, han estado escritos en un contexto, con ciertos objetivos, es parte de la historia. Digamos que no son registros históricos, pero el texto como tal es un texto histórico, ¿no? O sea, que ha sido escrito en un momento de la historia, dentro de un contexto cultural, de una sociedad específica, ¿no? Así que el análisis de ese texto debería ser, pues, de ese tipo, ¿no? Relacionado a la arqueología, a la historia y todo lo demás. Así que, pues gracias por conectarse el día de hoy, o gracias porque lo van a ver en algún momento, y gracias por sus likes. Así que vamos con el libro y con el video.
el objetivo, o sea, si te das cuenta, varios de los capítulos empiezan con anécdotas. Eso, por ejemplo, lo habíamos conversado previamente ya los tres autores, y si te fijas en los demás capítulos de mis colegas, en realidad todos usamos alguna anécdota personal, justamente para conectar, o sea, para no hacer un texto así demasiado como en abstracto, ¿no? Sino para aterrizar un poco las experiencias cotidianas. Y bueno, de hecho a veces mencionamos familiares ahí también, ¿no? Yo he utilizado algunas, no he mencionado nombres, pero he utilizado algunas experiencias que yo he tenido pues de niño, adolescente, cosas, conversaciones, ¿no? Y cosas así. Pero como tú dices, sí, me parece que es algo bueno el debate, sobre todo porque a veces las personas, cuando discuten temas, ya sea de religión, temas sensibles, ¿no? Como la religión, la política, etcétera, a veces eso termina en pelea, y en realidad no debería, ¿no? Porque cuando tú discutes un tema, lo que debes hacer es justamente hablar del tema, no hacer ataques personales, ni pensar que uno te está diciendo, te está dando información para hacerte sentir mal o hacerte pisar el palito. En realidad, yo creo que los debates o las discusiones de temas son importantes, incluso a nivel familiar, ¿no? Eso, digamos que ayuda a que también uno abra su panorama, ¿no? Porque vas a poder entender la posición del otro, y siempre es bueno hacer eso. Claro, un debate se puede convertir en una conversación muy nutritiva. O sea, mientras todos estemos en paz y como tú dices, no lo tomen personal y ya puedan hablar con un valor o una base científica siquiera, para que hagan más entretenido la idea. Y eso es genial porque permite también a las personas crecer con este pensamiento crítico, este pensamiento a debatir sus ideas, a preguntarse los porqués, que es algo muy valioso, muy importante. A lo largo de nuestra formación, desde pequeños hasta adultos, debemos seguir preguntándonos por qué suceden ciertas cosas. Esto hace que podamos crecer como sociedad, creo, y también una sociedad que lea, que investigue, que es lo más interesante y lo más importante. Así que nos vamos al capítulo 8, a la orden, patrón. Explícanos, Daniel, por favor, de qué trata. Ya, ese capítulo está de algún modo conectado, no es lo mismo, pero está de algún modo conectado con el de Pisando la Sábana. Ahí, por ejemplo, hablo un poco de cómo nuestro cerebro es experto en la detección de patrones. O sea, cuando hablo de patrones me refiero a patrones de forma, ¿no? Básicamente forma. Por ejemplo, tú hace ya un rato mencionaste las formas que vemos en las nubes. Uno ve una nube y dice, mira, es un conejo, es una cara, es una persona echada, un elefante, ¿no? Cualquier cosa. Pero en realidad esa nube no es, o sea, si tú la analizas bien, no es que tenga esa forma. Es que nosotros estamos recibiendo, pues, estamos viendo las sombras, la forma, ¿no? Y todo eso, y nos hace acordar a algo que nosotros ya conocemos. Pero nuestro cerebro es bastante hábil en transformar esas señales e interpretarlas como algo que ya conocemos previamente. Entonces, menciono ahí algunos fenómenos que ocurren con nuestro cerebro. Uno de ellos es la pareidolia, que es un fenómeno que justamente nos hace ver patrones específicos, como por ejemplo rostros, donde en realidad no hay rostro. Y por ejemplo eso lo puedes ver en las nubes, pero lo puedes ver también en una mancha en el suelo. En algunos lugares, por ejemplo, ha pasado que hay una mancha en la pared de óxido, de humedad, de lo que sea, y de repente la gente, bueno, algunas personas religiosas lo han visto y tienen la forma de la Virgen María y le ponen velitas y adoran. Eso es real, ha ocurrido bastante veces. Entonces, esa es la pareidolia. Y lo otro que también comento ahí es el proceso de apofenia, que es un proceso en donde nosotros tendemos a establecer falsas relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, hoy día salí de mi casa con el pie derecho, mañana también, ¿no? Pasado también, y de repente justo esos días me fue bien. Entonces yo digo, entonces salí con el pie derecho me trae buena suerte. O sea, estoy conectando dos eventos totalmente distintos, mi salida con el pie derecho y mis actividades en el trabajo, en el estudio, lo que sea. Las estoy conectando y estoy asumiendo que hay una causalidad. Pero no necesariamente es así, pueden ser cosas que coincidieron nada más, ¿no? O sea, no es que salir con el pie derecho te causó tener un buen día, ¿no? Pero sin embargo nosotros tendemos, todas las personas, ¿no? Digamos que tendemos a pensar de esa manera a veces, ¿no?
Daniel, con esto me estás diciendo que todos los lunes que yo comí lentejita y me fue bien en la semana fue pura casualidad, no tenía nada que ver con mis lentejitas y el dinero. Probablemente. Qué mal, gente, ya olvídense, no se coman las 12 uvas en en Navidad, Año Nuevo, no, esa vaina no funciona. Ya Daniel nos dijo que eso tiene un nombre y se llama apofenia. Pero ¿sabes qué cosa? De todas maneras, en algunas situaciones sí podría ser, porque también los humanos tenemos esto, ¿no? Que a veces, por ejemplo, ¿no? Comerte las uvitas en Año Nuevo de repente no te trae buena suerte porque no hay una relación de causa-efecto como tal, pero podría ser que tú te sugestiones por eso y puede ser que tu ánimo, o sea, que levantes tu ánimo, ¿no? O sea, digamos que tú te autosugestionas y te automotivas también, ¿no? Con eso. O sea, que podría ser que haya una mejoría en algunas cosas, pero no necesariamente causada porque comiste las uvas, sino porque tú te has motivado, ¿no? Y eso es parte de la naturaleza humana, lo hacemos también muchas veces. Bueno, gente, ya saben que en este video tienen que dejar su comentario de si han sufrido pareidolia, no sé si lo pronuncié bien, y apofenia. Yo he sufrido los dos definitivamente, porque en mi pared he llegado a ver un rostro y así es que lo vi largo rato y dije, están sus ojos, está su boca y cosas así. Y la apofenia pues son todas mis creencias de salir no levantarme con el pie izquierdo. Primero siempre me levanto y piso el derecho porque esa es buena suerte supuestamente. Pero ya, mañana no lo voy a hacer. Olvídense, ya murió eso. Pero también nos hablas un poco de, o sea, estas lecturas de, o sea, ¿por qué es bueno o por qué sirve realmente como seres humanos tener la pareidolia? O sea, ¿por qué nos sirve realmente como seres humanos? Y también, ¿por qué lo tenemos? Tiene una razón, gente, tiene una razón científica. Sí, a ver, lo que ocurre es que en realidad, digamos que la pareidolia y la apofenia son subproductos del funcionamiento cerebral humano, pero también ocurren en otras especies, algo similar, y está relacionado a la supervivencia. Por ejemplo, imagínate que retrocedemos a la época en que los humanos éramos cazadores-recolectores. Entonces, estás caminando por un lugar buscando comida y de repente ves, por ejemplo, o sea, ves por ahí algo que parece ser un animal, una presa, ¿no? Entonces, puede que no lo veas bien, pero de repente tú has visto la forma, ¿no? O viste algo que se parece a la cara del conejo, de una presa que está escondida por ahí. Entonces, detectar ese patrón es útil, porque automáticamente puede ser que tú vayas y trates de capturarlo y de repente sí es una presa. Si no tuviéramos la capacidad de detectar patrones, no podríamos ni siquiera darnos cuenta que hay algo ahí. El problema, bueno, y obviamente por cuestiones evolutivas nos hemos vuelto expertos en detectar esos patrones, pero a veces esa habilidad se sale un poco de cauce, ¿no? Porque somos tan buenos detectando patrones que ya los empezamos a detectar a veces donde no están realmente. Y, por ejemplo, en el caso de la pareidolia, eso sería como una especie de detección, ocurriría como una especie de falso positivo, ¿no? Se le llamaría así, que es cuando tú detectas y piensas que hay algo, pero en realidad no hay nada, ¿no? Podría ser que yo vi la cara de un conejito, entonces fui y no era un conejito, eran unas ramitas, unas hojitas que parecían tener la cara de conejito. Bueno, ¿cuál sería la penalidad? Hoy día no como, o en todo caso no comeré en ese momento. Pero cuando consiga la presa, el beneficio va a ser mucho mayor al costo de que en ocasiones puede que me equivoque. Entonces es una presión evolutiva importante. Y los humanos somos muy expertos en detectar patrones de ese tipo. Aparte también, otra cosa que comento por ahí en el capítulo, es que los humanos también tenemos la habilidad de detectar estados de ánimo justamente viendo el patrón de forma de la cara. O sea, cualquier persona puede, bueno, no sé si cualquiera, algunas no pueden, ¿no? Pero la mayoría de las personas, con verle el rostro a otra, sabe si está feliz, si está triste, etc. Y eso es bien útil también porque somos una especie social y detectar el estado de ánimo en otro te permite saber cómo vas a abordar a esa persona.
¿no? Si está triste, obviamente tú te acercas sabiendo más o menos qué actitud tener para que no te rechacen, ¿no? O para darle consuelo. Si está feliz, también lo mismo, ¿no? Si ves que la persona te mira con cara enamorada, te le acercarás pues también con una actitud, pero ya habiendo leído, entre comillas, su rostro. Entonces, para la interacción social es muy útil esto, el patrón. ¿Cómo notamos que una persona está feliz, triste, ¿no? O sea, es por la posición de la boca, de los ojos, ¿no? Cosas que para describirlas con palabras es bien difícil, pero instantáneamente vemos a una persona un segundo y ya sabemos si está triste, feliz, preocupada, lo que sea. Claro, y es justo un tema que tocas en el libro, que porque somos muy sociables, hemos perfeccionado esa habilidad para leer los rostros, cosa que es muy útil. Ahorita pueden decir, no sirve, pero créeme, tú sabes cuándo pedirle permiso a tu madre cuando necesitas algo de verdad, ella sabe cuando lo necesitas y por eso te manipula. Entonces, igual, en el trabajo te sirve mucho acercarte a tu jefe o a un compañero cuando, o sea, lo ves de buen humor. Entonces, en todo momento usamos esta lectura de, vamos a decirle, del rostro, en todo momento, durante toda la vida. Y voy a leer una parte que justo habla sobre eso, que es la página 112. Este reconocimiento facial no solo es útil para identificar a los compañeros, sino también para leer sus estados de ánimo, lo cual es una gran ventaja en especies altamente sociales. Imagínense si no pudieran leer el rostro de, no sé, de una compañera, de una amiga, saber si está triste para no contarle algo muy contenta y que no te odie en ese momento. Entonces, a mí me resulta súper interesante este capítulo justo por este tema que comentaba Daniel. Daniel, por favor, léenos una parte que te haya gustado. Sí, a ver, mi selección es un fragmento un poquito más largo que el que escogí para los otros capítulos, pero ahí va. La gran mayoría de personas puede predecir muy bien si una persona está triste, preocupada, molesta, pensativa, feliz, asustada o incluso enamorada. Para saberlo, no nos basta simplemente con verle el rostro unos segundos, pero si nos pusiéramos a analizar consciente y racionalmente un rostro y tratáramos de elaborar una lista de cuáles son los rasgos faciales exactos que definen, por ejemplo, tanto a una persona molesta como a una preocupada, la tarea sería titánica y muy agotadora. O sea, quiere decir de que si queremos hacer eso de manera consciente, ¿no? De manera racional, es dificilísimo, ¿no? A ver, haz una lista, ¿no? De, por ejemplo, qué detalles debe tener la cara de una persona molesta. Difícil. Pero lo podemos hacer inconscientemente en décimas de segundo. Entonces, justo era lo que había comentado hace un momento, ¿no? Pero me parece que esa es una cosa extraordinaria, ¿no? De nuestras habilidades cognitivas. Claro, y en realidad este libro es una muy interesante, muy buena lectura como para ir pues destripando o rebanando un poco algunas creencias que tenemos, algunas ideas que nos han metido desde pequeños. Y ojo, este libro no es una crítica, como Daniel lo dijo, no es una crítica a la religión, sino que se apoya en la religión para explicar otros temas. Entonces creo que, y así como explica temas de la religión, también explica estas creencias que en lo personal yo tenía sobre los fantasmas, que ahora estoy un poco dudosa, así que tengo que seguir leyendo sobre este tema para ver a quién le creo, a los científicos o a las ideas que yo tenía concebidas. Así que Daniel, en realidad es muy genial poder haber hablado contigo sobre el libro. El Mundo Invisible es un libro, como dice, de ensayos con pensamiento crítico, que no solo se queda en el pensamiento, sino que también te da ganas de leer un poco más, de seguir investigando sobre ciertos temas y de temas que no mencionan ustedes, pero yo dije, oye, mejor me pongo a leer sobre esos temas, también debe haber información. Así que muchas gracias, te agradezco en lo personal por el libro, porque es tan sencillo de leer que creo que cualquier persona lo podría leer y disfrutarlo como una lectura. Creo que tendría una excelente difusión si alguien lo leyera también y lo recomendaría. Y como les digo, léanlo en familia, es muy interesante. Y hagan así que la cena o el almuerzo familiar, que ahora son un poco más tediosos quizás, sean más entretenidos. Así que Daniel, no sé si nos quieras explicar un poco más del libro en general o decirnos dónde lo podemos comprar sobre todo. Sí, bueno, a ver, primero antes de hacer el cherry,
antes de eso, para cerrar la idea y digamos, explicar un poco la importancia de que nosotros pensamos que tiene un libro así, es que, como tú dijiste, no solamente es que tú lees y por ahí te enteras de algunas cosas que de repente a veces no sabías, sino también te anima a buscar más. Y justamente esa es la idea, ¿no? Nosotros, como científicos, no queremos que nos crean porque lo decimos. Queremos simplemente sembrar la curiosidad y que uno pueda explorar más. Obviamente, hay en Internet, por ejemplo, hay información buena y mala, ¿no? Hay información de buena calidad y de mala calidad también, de todo, pero sí es bueno que uno vaya aprendiendo también a discriminar esa información, ¿no? Y nosotros en el libro, al final, ponemos algunas referencias bibliográficas o de videos, incluso como para complementar un poco más, pero también cada uno puede seguir buscando, ¿no? Seguir buscando información sobre cada uno de esos temas. De repente esos te llevan a otros incluso, ¿no? Bueno, y respecto a dónde se consigue el libro, en este momento se puede conseguir contactando directamente a los autores o también a través de la página de la Sociedad Secular Humanista de Perú. En el caso de que y más adelante va a estar también en algunas librerías, pero todavía estamos gestionando eso, así que ya, bueno, yo lo haré público en mi página. La Sociedad Secular lo va a hacer público también, pero por si a alguien le interesa, yo tengo una página de divulgación científica en Facebook, ¿no? Es una página donde hago un montón de posts de ciencia. Se llama, para los que estén interesados, se llama Biólogo Daniel Barona Narváez, porque cuando creé el nombre no estaba muy creativo, que digamos. Pero si gustan pueden entrar a la página, pueden seguirme, ¿no? Y aparte también he creado recién un canal de YouTube que se llama El Sueño de Darwin. Recién es nuevo, he posteado los primeros 2 videos así de introducción el 25 de diciembre, justamente. Pero ya ahí tengo planificado postear más cosas. Y bueno, y cualquier cosa, si desean adquirir el libro y quieren hacerlo directamente conmigo, simplemente me escriben por el Facebook, ¿no? Un inbox, o por mi página pública. En mi Facebook yo aparezco como Daniel Barona Narváez, quieren también me mandan una solicitud de amistad, no hay problema, o por la página pública que es Biólogo Daniel Barona Narváez. Gracias, Daniel. Y es cierto, al finalizar el libro, pues ellos lo han dividido por capítulos, entonces vas a poder encontrar la información capítulo por capítulo de en qué cosas se han basado. Y algo que no hice, y quizás no lo hice, Daniel, me tienes que confirmar, ¿leí la biografía de ustedes? No. Así que ustedes dirán, ¿quiénes son ellos para hablar de, no sé, para criticar la religión, nuestras creencias, nuestras leyendas? Bueno, son personas. Y los voy a leer porque se me ha pasado, realmente soy muy mala con el orden siempre en los videos. Así que les voy a hablar sobre los editores. Héctor Aponte es doctor en Ciencias Biológicas y profesor de la Universidad Científica del Sur desde el año 2009. Es investigador asociado de dicha casa de estudios y del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con numerosos artículos científicos y libros de divulgación, principalmente sobre la flora peruana y los humedales de la costa de Lima. Daniel Barona, nuestro invitado del día de hoy, es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuenta con estudios de maestría en Zoología, con mención Ecología y Conservación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la carrera de Biología Marina en la Universidad Científica del Sur. Oye, qué genial. Lo siento, gente. No, es que biología marina siempre ha sido una carrera que me llama la atención, no para estudiarla obviamente, porque nunca he ido por ese lado, pero me parece una de las carreras más emocionantes. Es que es muy buena. Daniel me podría confirmar, es que se sabe tan poco del mar y de los animales que viven ahí, que uno dice, no conozco el mundo, no conozco a todos los animales de la tierra. Imagínense que hasta ahora no se conoce a todos los animales, o sea, no se tiene ni idea de los animales que hay en el fondo del mar. O sea, eso me parece algo asombroso. Y también está Víctor García Belaúnde Velarde. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Lima, magíster en Historia de la Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ética Aplicada por la Universidad Nacional de Australia. Director de la Sociedad Secular Humanista del Perú, conductor de La Manzana Escéptica y director general del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo.
docente de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Científica del Sur. Consulta, Daniel, ¿qué no te hemos preguntado? ¿Cómo se les ocurrió escribir el libro? O sea, se sentaron los tres un día y dijeron, vamos a escribir un poco de ensayos críticos. Sí, bueno, en realidad nosotros desde antes de pensar en el libro, ya estábamos un poco metidos ya con el tema de la divulgación, lo hacíamos esencialmente en las redes sociales, ¿no? De esta forma, pero un día, en realidad, la persona a la que se le ocurrió la idea para hacer el libro fue a Héctor Aponte, que es uno de los autores del libro, y él conversamos, nos propuso, ¿no? Y nos emocionó la idea, y ya, pues y empezamos a coordinar bien, empezamos a pensar en la estructura que iba a tener el libro, la temática, el enfoque, y ya empezamos a hacer eso. En realidad hay un tema, la pandemia también nos ha jugado mal en todo esto, porque nosotros teníamos ya prácticamente los textos completos el año pasado, en 2019, pero la publicación se ha retrasado justamente por el tema de la pandemia. Y bueno, recién el libro ha salido a la luz ahora en diciembre, comenzando diciembre. Claro, en realidad la pandemia ha hecho que muchos proyectos buenos tomen una ligera pausa para poder nacer. Muchos libros se han demorado, muchos libros no han tenido las presentaciones de libro usuales a los que estamos acostumbrados, pero también hay que mencionar algo, es que hemos tenido la posibilidad de asistir virtualmente a más ferias internacionales de libros, porque por lo menos estos últimos meses muchas regiones del Perú tuvieron sus ferias de libros. Nosotros hemos podido asistir a ferias de México y de otros países, entonces es genial. Así que creo que nuestra nueva normalidad nos está permitiendo conectarnos más y hay que aprovechar. Ahora tenemos acceso a mucha más información y miren que ha salido este libro, lo tengo en mis manos y espero que ustedes también se animen a tenerlo, y por lo menos si no están completamente convencidos, pues creo que le pueden escribir a Daniel con gusto, le pueden mandar solicitud y le pueden hacer preguntas. ¿Por qué no? Creo que Daniel es una persona que está abierta a recibir comentarios y quizás incluso a debatir algunos pensamientos que tengan ustedes, y él me cuenta qué tal les salen los pensamientos, y para todos tener un momento más ameno. Así que de verdad, Daniel, muchas gracias. Así que, gente, muchas gracias por conectarse el día de hoy y esperen el siguiente video, que la verdad no sé cuándo va a salir, pero espero que salga pronto. Así que gracias, gente, nos vemos. Nos vemos, gracias.